San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. Jesús ya se había instalado en Jerusalén y sus cercanías. De día frecuentaba el templo, es decir, el complejo del templo. No significa que iba al culto. De noche pernoctaba en el huerto de los Olivos, al descampado con sus discípulos, y dedicaba mucho tiempo a la oración. El texto dice que un día, muy temprano, como todos los peregrinos, Jesús volvió al templo y como se reunió gente a su alrededor, se sentó y se puso a enseñarles. No tenía una cátedra para sentarse, pero puede haber sido en una escalinata o en alguna alfombra, como era costumbre. No en el lugar de los escribas y autoridades, porque lo habrían desalojado inmediatamente. Un grupo de escribas y fariseos, es decir, los que más sabían de la ley y los que cuidaban que se practicara correctamente en Israel, interrumpen su enseñanza para poner en el medio del grupo a una mujer sorprendida en flagrante adulterio y que, según la ley, debía ser lapidada. Por la condena sabemos que era una mujer joven, comprometida ya en matrimonio, pero no una casada, es decir, que había convivido. Cuando el adulterio era cometido por una mujer ya casada, que convivía, era estrangulada, y si era hija de un sacerdote se la condenaba a la hoguera. Sabemos por la historia que aunque se probaran estos delitos, no siempre eran ejecutados, pero por estas condenas, que están en la ley, querían enseñar al pueblo la gravedad del delito, algo así como hoy en nuestro Código Civil se condena con penas muy severas cualquier delito que después los jueces muchas veces disminuyen o ni aplican. Pero eso nos dice lo grave que son ciertos comportamientos. Traen a la joven adúltera y presentan el caso a Jesús para encontrar una razón para acusarlo y juzgarlo. Poco les importaba la situación de la joven, y menos la de su familia. Si Jesús, amigo de publicanos y herejes y pecadores y pecadoras, que comía con ellos, discordaba con la ley y decía que había que perdonarla, se ponía públicamente y con testigos contra la ley. Y mucho más grave en ese tiempo que si hoy un líder social se pone en contra de la Constitución. Y si se ponía del lado de la ley, perdería la autoridad y prestigio que gozaba entre el pueblo y los peregrinos. Jesús no responde, se inclina y escribe en el suelo, es decir, en la piedra de la inmensa plaza. Los comentaristas tienen muchas interpretaciones de este gesto. La inutilidad de querer escribir sobre la piedra un pecado, recordar a los acusadores las tablas de la ley con los mandamientos escritos sobre piedra que recordaban también las fornicaciones de los varones, o simplemente llamar la atención para que hagan silencio, algo indispensable para que todos puedan escuchar lo que iba a decir. Los acusadores insistían hasta que Jesús dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que tire la primera piedra. En estos procesos, si se ejecutaban, la sentencia tenía que ser comenzada por los testigos que tenían que tirar las primeras piedras. Después participaban todos y de alguna manera nadie se hacía responsable de la muerte de una víctima. Una ejecución de masa es siempre una injusticia sin nombre, como pueden ser de hoy los linchamientos callejeros o los que se hacen por internet. Frente a la realidad de asumir la responsabilidad, comienza a disolverse el grupo, comenzando por los más viejos, no tanto quizás por más pecadores, sino porque la experiencia y los años y los errores cometidos enseñan y a uno lo hacen más sabio. Así Jesús puede salvar la vida material y espiritual de la joven adúltera, que no había llegado arrepentida, sino asustada y desesperada. Jesús tampoco condena a los acusadores,
sino que los llama a asumir sus responsabilidades. Hoy este pecado, que se condenaba entonces con la lapidación, es casi algo bien visto socialmente, pero no por eso no hay víctimas ni faltan victimarios. Jesús quiere que nos tratemos con la justicia de Dios, que no ejecuta sentencias, sino que saca la maldad del corazón humano para poner lo único que nos hace realmente justos y santos, es decir, el amor con que Dios nos cuida. Que Dios te bendiga en el día del Señor.